Vamos a orar. Amantísimo Dios, gracias Señor te damos porque tu palabra ha sido expuesta un domingo más. Y sabemos Señor que nunca regresa vacía. Permítenos estar atentos a tu voz. ¿Qué es lo que nos quieres enseñar este día? ¿Qué es lo que quieres que tu pueblo ponga en práctica, Señor? Permítenos estar atentos. Y te pido, oh Dios, que laves mis labios con el carbón encendido, para que no sean únicamente palabras de hombre, sino tu Santo Espíritu que está aquí en este lugar pueda dirigir el mensaje a tu grey, a tu pueblo. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Amada familia, iglesia, con gran alegría les saludo este segundo domingo ya del 2023. La vida se va muy rápido. Es un abrir y cerrar de ojos. Dice, ¿verdad?, que la vida es como la hierba que en la mañana florece y por la tarde se seca. O también dice que es como la niebla, de repente desaparece. Así que este tiempo que estamos aquí, pues hemos venido a escuchar la palabra de Dios, a ser edificados a través de su bendita palabra. Hemos leído primeramente, mis hermanos, el libro del profeta Isaías 60, 3 al 9. Dice: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Aquí es muy importante la palabra naciones. Se refiere y se traduce a veces como gentiles. Así que Isaías anticipó el día en que no solo Israel sería devoto a Dios, sino que también se redimiría a la gente de todos los pueblos. Es decir, ese profeta que anunció que el pueblo estaba en tinieblas y que llegaría la luz. Y lo vimos a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en esta temporada. Y dice aquí que ahí en el versículo 4: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Es decir, esta es una cita también tomada ahí de Isaías, pero 49:18 y 49:22. Estos versículos especialmente, mis hermanos, eran para los deportados. Y en un principio se referían al retorno a la tierra donde se encontraba el pueblo. Mientras en este versículo se dirige a los pocos cautivos restaurados que buscan un regreso mayor que aunque permanece en el futuro. Es decir, nos pide el Señor que alcemos nuestros ojos. Vinieron hacia nosotros sin darnos cuenta. ¿Cuántos de nosotros pudimos ver este año que pasó cosas especiales y maravillosas sin que nosotros hiciéramos mucho? Dios guardó de nuestra vida, de nuestra familia, y sabemos que nos pide el Señor que podamos resplandecer. En el versículo 5 dice: entonces verás y resplandecerá, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¿Qué es resplandecer, mis hermanos? Un brillo especial, ¿verdad? Una luz especial que iluminará los corazones de toda la humanidad. No sé usted, pero el hecho de haber conocido a Cristo seguramente hizo ensanchar tu corazón. Dice ahí: entonces verás y resplandecerás. Pero ¿sabe qué? Las personas no quieren ver. Están sometidas en mil problemas, muchas cosas, y aunque tú les hables de Cristo, las personas están con los ojos vendados, como cuando llega un resplandor y se tapan, ¿no? Y nosotros sabemos que ese resplandor es Cristo, el nacimiento de Cristo para todo el mundo, para todas las personas que así deseen conocerlo y transformar sus vidas. Dice: hayan venido a ti las riquezas y la sabiduría a través del nacimiento de Jesús. No solamente nos trajo salvación,
también nos trajo riquezas en su gloria. Porque el pueblo de Dios, mis hermanos, siempre tiene lo necesario. Porque Dios es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador. Así que si usted quiere obtener el dinero o las riquezas del mundo, pues está completamente apartado de la realidad de lo que Dios quiere. Sabiduría y riquezas espirituales. Siempre nos dará el Señor a la medida de nuestras necesidades. Porque a ninguno nos ha faltado el sustento, el alimento, y decía una hermana, y en abundancia. Seguramente en estas fechas comieron de más, había mucha comida. Dios proveyó todo para que su pueblo tuviera ese gozo de dar, inclusive hasta para compartir. En el versículos 6 y 7 dice: multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre los camellos y los dromedarios? Los camellos tienen 2 y los dromedarios tienen 1. Y dice precisamente que vendrán los camellos, y es precisamente, se utilizaban para esta carga de transportación del oro y del incienso. Por otro lado dice Madián. Recordará quién era Madián. Madián fue un famoso líder de caravanas y un gran comerciante. De ahí surgen los madianitas, o llamados también ismaelitas. Recordará cuando estaba el pueblo sometido y se fue a las cuevas, quién era el que iba ahí a escondidas a los lagares, ¿sí se acuerda? Gedeón, ¿verdad? Iba a los lagares y dice que llegaban los madianitas y se llevaban todo lo que tenían para comer. Era precisamente este pueblo de los madianitas. Luego dice Efa. Efa era uno de los hijos de Madián. Así que entre Madián y su hijo dice: y vendrán todos de Sabá. Sabá era una ciudad que estaba pegada a la ciudad más rica de Salomón. Y dice: publicarán alabanzas. Es decir, que no solamente traerían sus riquezas, sino también estarían acompañadas con el conocimiento. Dicha de viva voz las maravillas de Dios. Así que esta es una de las profecías que veremos cumplidas a través de la lectura que hicimos en el Evangelio de Mateo. Allí en el Evangelio de Mateo, si gusta abrir su Biblia, Mateo 2, 1 al 12. Mire, la lectura del Evangelio de hoy nos habla sobre la universalidad del Evangelio. ¿Qué es esto? Es decir, para la cristiandad, que celebramos la fiesta de la Epifanía, ya vimos qué significa Epifanía. ¿Qué quiere decir? Manifestación. Ahí está en su boletín. La manifestación de Dios a la humanidad. No solamente el nacimiento, que obviamente en el Evangelio de Lucas narra cómo nació Jesús, de María, y dónde fue al pesebre, en un lugar donde estaban los pastores, pero Mateo narra precisamente la divinidad de Jesús, detallando con precisión el lugar de su nacimiento. Jesús en Belén de Judea. Recordará usted, cumpliéndose de esta forma la profecía de Isaías. Ahí le tenemos 61, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Es decir, cada una de las personas, mis hermanos, que han reconocido a Jesús como Señor, su Salvador, ha traído una luz a nuestra vida. Porque vivíamos en oscuridad, ¿o no? Vivíamos en pecado.
Vivíamos apartados de Dios. Y es a través de esa luz hermosa de Jesucristo que nosotros podemos mirar ahora la vida de diferente manera. Y dice ahí en el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea. Vemos que Belén se encontraba a 10 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y en tiempos de Jacob se llamaba Éfrata. Así que nosotros, mis hermanos, vemos cómo todo estaba ya predispuesto. El Señor había preparado a través de las profecías estos cumplimientos. Por otro lado, lo que leímos ahí en el Evangelio de Mateo, aparecen otros personajes: Herodes, ¿verdad?, los dirigentes religiosos y también pues el pueblo en general. Asimismo nos habla esta escritura de qué, de gozo, de alegría, de los magos de Oriente, de los famosos reyes magos que les dicen, ¿verdad?, que ni eran magos y no eran reyes tampoco. Así que vamos a ver precisamente qué es lo que nos dice la escritura. Pero mire, en Lucas habla normalmente de pastores, de pasteros humildes, despojados de sus tierras, de los descalzados. En cambio, Mateo habla de esta apertura del evangelio hacia los paganos, es decir, del fruto que da a su iglesia. Una iglesia conformada, mis hermanos, inicialmente por gente que no eran judíos, sino personas que empezaron a creer en nuestro Señor Jesucristo. Y a través de esa revelación de la salvación que nos hace celebrar nuestra fe. Por eso lo que celebramos es nuestra fe, de que Jesús se hizo humilde, pero que Dios dejó su trono de gloria para humanarse. Lo habíamos visto, se hizo, dice que, carne. El verbo se hizo carne. Y de alguna manera hemos de abrirnos a quienes viven sin esperanza de salvación. ¿Cuántas personas conoce usted que no son salvas? Muchísimas. Muchísimas personas, incluso en las iglesias. Incluso en las iglesias. Porque no han tenido este encuentro con el Dios vivo y verdadero. Únicamente se han concretado en la cuestión religiosa, sino en verdadera realidad del evangelio. Allí en ese lugar donde nació Jesús, pues encontramos allí en Lucas, pues los pastores y la gente que estaba ahí. Pero ahora estamos hablando de un encuentro hacia otra nación. ¿Cómo es posible entonces? ¿A qué fueron los magos? ¿Y cómo supieron que nacería el Mesías? Muy interesante. Sabemos que la universalidad del Evangelio nos hace pensar pues en las diferentes influencias en que los escritos de la Biblia nos han dado a través de la historia. En esta temporada que acaba de terminar, pues hablamos mucho de tradiciones, de cómo estas de alguna manera impermeabilizan nuestro corazón para no dejar crecer, hermanos, el Evangelio en nosotros. Ya lo vimos, que si venía Santa Claus, ¿verdad?, que si los árboles y que si las fiestas, y está envuelto todas estas festividades en algo completamente mundano. Platicábamos cómo es posible que nosotros como cristianos le digamos a nuestros hijos: háganle una cartita a Santa Claus. Es ilógico. Si nos vamos a eso también, ¿qué están esperando? ¿Qué esperaron este día o estos días los niños? A los reyes. Pero no están esperando a los reyes, están esperando regalos. Y eso es lo que le hemos enseñado, a recibir regalos. No le hemos enseñado la manifestación del Dios vivo a través de Jesucristo. Sabemos que para los niños pues es una emoción recibirlo, pero tenemos que decirle por qué motivo los van a recibir. No es como si los merecieran y te hicieran una lista enorme y se enojan con los reyes porque no le trajeron todo lo que pidió. No le estás enseñando que a través de Jesús, del amor de Cristo, es que ellos trajeron esos regalos y que Jesús te lo va a proveer a ti con tanto amor. No. Ellos están esperando los regalos. Y otra vez estamos equivocando, mis hermanos, la enseñanza hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos. Sin embargo,
debemos de analizar que también las tradiciones son como un instrumento de comprensión. Logramos entender de alguna manera la intención y sentido del Evangelio, porque digamos que genéticamente no hay razas puras y tampoco hay una teología de una religión pura. Es decir, sabemos que todas las religiones, todas las doctrinas, de alguna manera tienen alguna contaminación. Si nosotros dijéramos que la doctrina X o Y fuera pura y las demás no, entonces entraremos en una intolerancia hacia los demás. Es decir, un racismo que nace de un dogmatismo y también de un fundamentalismo excluyente. Es decir, los testigos de Jehová son los que tienen la verdad. No, son los metodistas. No, son los bautistas. Son los X o Y. No, mis hermanos. No es a través de las denominaciones ni de las tradiciones. Es a través de la palabra, del conocimiento profundo, de lo que nos permite a nosotros ser incluyentes. Es a lo que Jesús vino. Por eso nos habla de esa universalidad del Evangelio, que es para todos y se manifiesta en Cristo a través de este acontecimiento. Miren, sabemos que lo que debemos dejar es crecer el Evangelio. Crecer el Evangelio en todas las naciones. Dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ya vimos ahí que la palabra mago proviene del griego mogui, que significa ¿qué? Una persona sabia, pero también basaban sus conocimientos en la astronomía y especialmente en las matemáticas. Así que ellos sabían y conocían también las profecías de Isaías. Sabían que vendría el día del nacimiento del rey, del Mesías. Así que ellos prepararon desde mucho tiempo para poder acercarse a ese momento. La tradición, mis hermanos, de los magos a través de los persas ha sido influenciada en nuestras religiones y que rendían culto a Mitra. ¿Alguien conoce o ha visto al dios Mitra? ¿No? Se encontró en Roma, en excavaciones, en España. Es un dios joven que está sacrificando una cabra. Así que esta es la época más o menos también de la cristiandad. Por eso es importante que nosotros también, cuando estemos estudiando, si estudiamos Efesios o Corintios, se van a dar cuenta que había diosas y dioses en esos mismos lugares a los cuales adoraban los que no eran cristianos. Por eso es que vemos esta infiltración en la religión. Los sacerdotes de Mitra se les conocía precisamente así, como mox, y aquí en Occidente se les llamó magos. Dice que del antiguo Irán son los nombres mitológicos que especialmente la iglesia romana de así les enseñaron, que Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad?, que no aparecen en la Biblia, pero sabemos que son nombres que sí existieron y ahí están a través de Manucher, Garashar y Bastarovi, pero son nombres mitológicos del antiguo Irán. Ahora, algo muy importante, que no eran tres. Hacen referencia a que eran tres, pues por los regalos que se dieron. Pero se imagina usted a tres hombres salir desde Medio Oriente por todo el desierto, pues no hubieran llegado. ¿Por qué? Pues porque los hubieran asaltado, los hubieran matado. Entonces se habla de que eran muchas personas las que habían salido a este encuentro. Mis hermanos, el plan de Dios consiste en formar un solo pueblo. Dios quiere que todos pertenezcamos a una sola iglesia. Así que este plan de una sola comunidad de creyentes, un solo cuerpo que comunique vida, sanidad, reconciliación, restauración, perdón, los valores del reino. Dios instauró un reino. Dice que nosotros ya no pertenecemos a este reino o a este mundo, ¿o no es así? Y tenemos otros valores que precisamente son los que tenemos nosotros que analizar. Por eso el apóstol Pablo ahí en Efesios afirma el misterio en que Cristo, tanto los paganos y los gentiles, son alcanzados por la gracia de Dios.
No por obras, para que nadie se jacte, no por obras, sino por gracia. Así que Dios ha querido, por su gracia, revelarse a toda la humanidad sin excepción. ¿Cómo se puede imaginar usted? ¿Sabe cuánto tiempo hicieron estos sabios de Oriente hasta llegar a Belén? 2 años. 2 años de camino. Yo le pregunto si usted estaría dispuesto a hacer un viaje de 2 años o de 1 año para tener un encuentro con alguien. Se imagina con qué gozo, con qué alegría, sabiendo, porque ellos conocían y esperaban ese encuentro. Cuando a veces nosotros vivimos tan cerca de la iglesia, yo me pregunto si con camellos o con burros o algo, hay personas que les tocó vivir en otras, hace no muchos años, que tenían que ir a las iglesias en mulitas o en burros, en bicicleta. Los pastores tenían que ir a 2 o 3 iglesias en bicicleta. Y hoy, mis hermanos, en esta vida tan cómoda, tan fácil que tenemos de llegar casi con el coche hasta la puerta de la iglesia, ¿no será que nos hemos hecho flojos, que nos hemos hecho apáticos? Ay, es que está muy lejos. Ay, es que no tengo coche. Pues no nacimos en carro. Imagínense esta travesía de 2 años con su familia, con la gente que sabía que iban a tener un encuentro. Y decía, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? No sé si esta mañana usted haya venido a lo mismo. Que usted haya decidido este año 2023 decirle, Señor, yo quiero adorarte más. Quiero crecer espiritualmente. Quiero saber, Señor, que mi alabanza, mi adoración, mi vida te agrada. Ya no tendremos que caminar 2 años de camino. Tendremos que hacer pequeños cambios y esfuerzos para que nuestra vida verdaderamente sea una adoración al Rey. ¿Con cuánta ilusión habrán ido estas personas sabiendo que iban a encontrarse con el Rey, con el Salvador? Los magos, dice, conocían de la profecía de Isaías y esperaban conocer al Salvador. ¿Cuántas personas quieren hoy conocer a Jesús? El mundo no quiere conocer a Jesús, mis hermanos. El mundo hasta se ríe, se mofa de los que somos religiosos, como nos llaman. Dice, oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas, les preguntó dónde habría de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y mire, el plan de Dios produce miedo. No sé si usted le ha pasado en algún lugar donde ha llegado y usted habla de Cristo, la gente tiembla. Dice que los demonios tiemblan porque usted va lleno del Espíritu de Dios. Y las personas empiezan a incomodarse, empiezan a molestarse cuando usted habla de Dios. ¿Por qué? Porque así es. El plan de Dios produce miedo en los poderosos. ¿Qué le pasó a Herodes? Herodes pues se sintió amenazado ante sus intereses egoístas. Herodes tenía miedo de perder su imperio, de verlo caer. El poder imperial provoca una densa oscuridad. Ahí, en la oscuridad y en el engaño, vive Herodes. ¿Cuántos Herodes habrá hoy en estos tiempos, mis hermanos? Llenos de envidia, de egoísmo, de muerte, de oscuridad. Con facilidad, pues los magos pudieron quedarse ahí con Herodes. Seguramente les habrá hecho una gran bienvenida y ellos podían haberse quedado ahí, pero ellos iban con un propósito: tener un encuentro con su Salvador. Así que al analizar la Escritura, la luz llegó, y al llegar la luz salieron las tinieblas. ¿Qué fue lo que pasó? Que los sabios ya no regresaron con Herodes. Dice que por revelación, ¿se acuerda? Dice por revelación, ellos ya no regresaron. Es decir, a través
de la palabra, de la manifestación del Espíritu Santo, que pudo prevenir que ellos pudieran regresar y decirles en dónde estaban. Ahora, mis hermanos, Herodes, que les dijo, yo quiero ir también a adorarlo. Si estamos hablando que de donde estaba ahí eran 10 kilómetros, pues si hubiera querido, se les hubiera pegado, ¿no? Hubiera ido él en algún momento. Así hay personas que dicen, sí, quiero ir a la iglesia, voy a ir a ver, voy a ir allá contigo. ¿Y sabe qué? Están llenas de oscuridad. La gente no se acerca a la luz, ¿o no? No quieren. Y a veces, aunque quieran, les cuesta tanto trabajo. El día que los invitas, algo pasa, se les atoró no sé quién, les llegaron visitas. El enemigo va a hacer todo para que esa persona no llegue a la luz y permanezca siempre en oscuridad. Así que tomando ese camino en su corazón, yo imagino a todos esos hombres cantando y haciendo hasta lo que no para poder llegar a ese encuentro rebosante de alegría. Porque ¿sabe qué? El Evangelio provoca alegría. El Evangelio, las buenas nuevas, hoy para el mundo, tiene que ser la manifestación de Dios en sus vidas. Si Dios no está en sus vidas, seguiremos viviendo como las personas están en la oscuridad. Cada día más problemas, cada día más violencia, cada día más depravación y cada día más distanciamiento social. Muerte y desolación es lo que escuchamos todos los días en las noticias. La mundanalidad del palacio de Herodes provoca muerte, provoca miedo, provoca tristeza. Pero cuando llega el Evangelio, entonces ¿qué pasa? Provoca alegría y nos convoca a compartir ese gozo de vivir. Por eso es que yo no entiendo personas que dicen que son cristianas y se la pasan todo el tiempo tristes. ¿Será que realmente han conocido a Cristo? ¿Será que realmente han recibido el Evangelio? Ese Evangelio de salvación, ese Evangelio de gozo. Dice, gózate en tu salvación, disfruta cada día tu salvación. Imagínate si hemos recibido un gran regalo y nosotros no podamos gozarnos de eso. La alegría que produce el Evangelio nos hace caminar sumergidos en riesgos. Cuando usted decidió seguir a Cristo, sabía que había riesgos, ¿o no? Quizá ya no haya riesgos de que entren a tu casa y te maten y te lleven a una hoguera, o te lleven al Coliseo Romano y te echen ante las vacas locas y ferozas o ante los leones. No vas a vivir que entren con armas a tu casa y te digan, ¿eres cristiano? Niega de Cristo o te vamos a matar. ¿Será que nos haga falta eso, mis hermanos? Que haya una persecución para que nosotros valoremos lo que tenemos y tengamos que escondernos nuevamente en las casas o ver a dónde nos vamos a congregar para hablar de Cristo. ¿No será que lo tenemos todo tan fácil y no hemos realmente asumido los riesgos? Porque precisamente, mire, la fe es una fuerza que nos debe de dar para vivir. La fe no solamente de lo que se espera, sino la fe que tenemos para saber que Él es real, que Dios vino al mundo y que está en tu hogar y permanece a tu lado junto a tu familia. Y eso es lo que las personas a veces no comprendemos. Fuerza para cambiar cualquier obstáculo. ¿De dónde vas a sacar fuerza? Dios es tu fortaleza. Entonces, ¿por qué a veces nos la pasamos llorando y nos pasamos quejándonos? ¿No hemos comprendido entonces que realmente Dios está ahí para sostenernos? Fuerza para asumir costos, así como los magos. La fe, mis hermanos, es tener la sabiduría de ser sagaces. Compartí hoy en la mañana. ¿Cómo es posible que cristianos en esta temporada se la hayan pasado tomando y conviviendo y brindando con medio mundo? Porque ¿qué va a decir la familia? Entonces, como no hay nadie que te vea, no está el pastor, ni hay otros cristianos, entonces prefieres participar de las cosas del mundo. Porque no se trata de confundir valentía con insensatez.
prudencia con necedad. Hay que ser sagaces para ver los peligros y evitarlos sin acobardarse. Quedas bien con tu familia, quedas bien con tus amigos, pero una vez más quedamos mal con Dios. Y ahí dice la Escritura, salieron del palacio de Herodes y se regocijaron cuando vieron la estrella. La luz de la estrella les dio esperanza. Dice que la estrella iba delante de ellos hasta donde se paró. La iglesia, mis hermanos, nuestra familia, la vocación que profesamos debe ser alumbrada por la luz de la esperanza en Cristo. Las tinieblas de poder y de muerte deben de ser abatidas por la luz del Evangelio. Ahora es cuando más nosotros tenemos que estudiar las Escrituras. Cada año que pasa dice que nuestra salvación está más cerca, ¿no? El Señor está más cerca de regresar. Luego entonces nosotros tenemos que tener más preparación y capacitación para decirle a las personas. Comentaba hace unos momentos, Herodes tuvo la oportunidad de escuchar la Escritura y de ver el entusiasmo con la que vinieron estos sabios a encontrarse con el niño Dios. Pero la basura del poder en su corazón no le permitió atender el llamado del Evangelio. Había buenas nuevas, ¿no? Ha nacido el Salvador. Y él dijo, no, a mí no me importa, yo quiero que lo maten. ¿Cuál fue la respuesta de Herodes? Al darse cuenta que los magos habían salido por otro lado. Se enojó tanto que mandó a matar a todos los niños, esperando aniquilar a nuestro Señor. Y nuestro Señor tuvo que salir exiliado, como un extranjero, en otra tierra. Dice, José tomó al niño, a su mujer, y se fue. Así que es una tragedia acumular el poder, porque el poder provoca muerte, y lo hemos visto en todas las estructuras. Herodes se convirtió en el asesino cuando se dejó llevar por su codicia, por su pecado, y se deja atrapar por la codicia. Es poder, de alguna manera, perder el amor por la palabra. Cuando te va bien, conozco cristianos que les ha ido bien y les ha ganado más la ambición. Y no solamente la ambición del dinero, también del poder. Pastores y líderes que se han perdido por eso, por el poder. Una iglesia, mis hermanos, llena de codicia, pierde su razón de ser. La iglesia no debe de participar con el poder de las fuerzas del pecado. El Señor nos ha llamado y nos llama para ser santos. La iglesia debe de guiarse, ¿por qué? Por la luz de la esperanza del Dios de la vida, y dejar a un lado su egoísmo, su vanidad de creerse que sin la iglesia no hay salvación. No es la iglesia, es la sangre del Cordero, es la sangre de Cristo derramada, de ese pequeño que se manifestó al mundo para que el mundo creyese en él. ¿Y qué hizo el mundo? Lo desconoció y lo asesinó. La iglesia debe de denunciar, mis hermanos, toda estructura de muerte y no ser cómplices de ellas con el silencio. Por eso, cuando ha habido campañas del aborto, cuando ha habido otras cosas, la iglesia debe de manifestarse. Y nosotros a veces, cuando platicamos con nuestros jóvenes, con nuestros sobrinos, y te das cuenta que de 10, 9 están a favor, y tú prefieres mejor quedarte callado y no discutir con ellos. Cuando tú les tienes que explicar por qué nosotros creemos en el Dios de la vida y por qué no estamos de acuerdo en el aborto, en que se derrame más sangre sobre la tierra, ¿no? Así que vemos ahí que el poder provoca muerte, codicia, el egoísmo, la vanidad, nublan la vida en Cristo. ¿Qué es lo que busca Dios de nosotros? Pues que tengamos una adoración completa. Dice, al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Mire, los magos no eran judíos, no eran cristianos, eran personas que profesaban otra religión. Imagínense venir desde allá a este encuentro, cuando los propios cristianos y los propios judíos que estaban tan cerca
no les interesó tener ese encuentro con Dios, con el Dios de la vida. Así para nosotros, vemos alrededor de nosotros muchos católicos, muchos supuestos cristianos, mucha gente, pero realmente no hay una adoración permanente de su vida. Su vida no es un canto de adoración. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar este año, mis hermanos. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso, mirra. Tal vez pues anunciando lo que pasaría, ¿verdad? El oro como símbolo de realeza. El incienso, sabemos que el incienso se utilizaba para los sacerdotes, ¿verdad? Y la preparación de la muerte a través de la mirra. Así que, mis hermanos, la iglesia se mueve entre tensiones de vida y de muerte, de alegría y de tristeza, de temor y de miedo. Y en todas, la iglesia ha salido avante, ha salido adelante, gracias al acompañar de la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros anhelamos como iglesia, que este año 2023 nuestra adoración sea una adoración completa, profunda, verdadera. Y sabemos que el Dios de gracia, el Dios de amor está con nosotros, pero no por eso nosotros debemos de cesar en lo que tenemos que hacer. Los magos, ¿a qué fueron? A adorarle. Se arrodillaron ante Jesús y le adoraron. ¿Cuántas veces hemos visto hermanos que ni siquiera se postran? No doblan sus rodillas, ni en su casa, ni en la iglesia, ni en ningún lado. Ahora dejémonos de tal vez arrodillarte, postrar tu corazón en humildad, sabiendo y reconociendo que Él es el Rey y el Señor de nuestra vida. Oro, incienso, mirra, los regalos, decíamos que hablaban del futuro, los regalos costosos y portátiles. ¿Por qué? ¿Qué pasaría más adelante? Que José y María tuvieron que salir. Estaba recordando precisamente que cuando fueron a presentar a Jesús, ni siquiera tenían para la ofrenda. ¿Recuerda usted? La ofrenda que tenían que hacer no la pudieron dar porque eran muy pobres y dieron palominos. ¿Cómo iba a poder viajar José y María hasta Egipto sin dinero? Dios dio los recursos a una familia que tenía una misión, pero rodeaba una situación de escasez. Yo te pregunto, ¿será que Dios este año tenga para ti cosas especiales, cosas como familia, que te pueda proveer de recursos especiales para que tú hagas algo diferente, algo especial? Porque eso sí, vas a tener alimento, vas a tener el sustento, pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de proveer los recursos a una familia que tiene una misión especial. No sé si tú tengas ese anhelo de decirle: mi casa y yo te serviremos este año, Señor. Pon esa misión en mi corazón, la misión con mi familia de alcanzar a otras personas, a los que están más cerca de mí. Yo sé que has orado por tus hijos y que tus hijos, algunos son incrédulos. Sé que has orado por tus familiares y son incrédulos. Que sea un propósito firme de este año de que lleguen a los pies del Señor, que sean salvos este año, y tenemos que hablarles y decirles que ya no habrá más tiempo, que quizás sea el último. Nosotros tenemos que hacer ese contraste, mis hermanos, como lo hubo con los judíos, que saben y conocen las Escrituras. No se dedican a buscar al Mesías. Ellos siguen esperando a su Mesías, cuando estaban solo a unos kilómetros de tener ese encuentro. Que no nos pase lo mismo a los que estamos cerca de Cristo, a los que están cerca de sus familiares, de saber que estaban tan cerca y después ya no hubo oportunidad. La perseverancia para adorar. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Ahí dicen, los magos no llegaron al pesebre, recordará, y hay algunas postales donde ponen a los Reyes Magos ahí con los animalitos, y no llegaron al pesebre. Tardaron 2 años, es decir, Jesús ya tenía 2 años cuando llegaron los magos. Y llegaron a la casa, dice ahí, a la casa de María.
No dice la Escritura otra vez, ¿verdad?, que son solamente 3 magos, se han deducido por los regalos. Entonces dice en el versículo 16, Herodes, cuando se había burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido los magos. ¿Les suena esto de matar niños? ¿A qué cita bíblica nos lleva? A Éxodo, ¿verdad? Cuando el faraón mandó a matar a todos los niños cuando nació Moisés, ¿se acuerdan? Hay muchas lecturas que las vamos a encontrar ligadas a acontecimientos del Antiguo Testamento. ¿Qué nos debe dejar, mis hermanos, esta enseñanza? ¿Qué nos invita el Evangelio durante este 2023? Los magos, los paganos, que descubren en el cielo una estrella que los llevará a Jesús, el Rey de los judíos. Buscan a Jesús con ánimo pronto. Es contraste, los judíos que saben y conocen las Escrituras, los cristianos que saben y conocen las Escrituras, no están buscando a Jesús, están buscando su bienestar, están buscando su prosperidad, están buscando su milagro. La adoración de los magos debe de recordarnos que Jesús está cerca de nosotros. Lo decíamos, Dios hecho hombre y vino a implantarse en tu corazón, en tu vida, en tu ser. Y también ha permeado en tu hogar, en tu casa, para los que tenemos la bendición de tener un hogar cristiano, donde Cristo vive y reina ahí, en tu casa. Donde nosotros debemos verdaderamente descartar este año todo tipo de inmundicia, hermanos. No permitas que en tu casa se hablen cosas obscenas. No permitas que en tu casa sea lugar de reunión de otras personas que van con alcohol, que van a decir groserías y que van a... Este año ve tu hogar como un santuario, un lugar especial donde tú puedas adorar a Dios en todo momento y en todo lugar. Nuestra misión, ¿en qué consiste? En predicar el Evangelio que produce ¿qué? La alegría. Digámosle a la gente que el Rey ha nacido. Digámosle a la gente que Dios se está manifestando y se va a manifestar en sus vidas, pero que tienen que cambiar. Que nosotros tenemos que cambiar para que haya una manifestación verdadera, no religiosa. Una manifestación verdadera y que Él pueda llevarte, mis hermanos, a otro nivel. Decirle, Señor, yo quiero adorarte, que mi vida sea plena en adoración, llévame a otro nivel. Dios nos dé la bendición, mis hermanos, de ser fermento del Evangelio en nuestra familia, con nuestros amigos. Dios nos dé la gracia de no perder de vista, no la estrella, no de perder de vista quién es Jesús, quién es el que se manifestó en el mundo y que se quiere manifestar cada día en tu vida. Y ahí está. Recuerdo cuando yo empecé a orar a las 5 de la mañana, me acuerdo que cuando yo no me levantaba, me puse a pensar, seguramente hoy no me levanté y Jesús estuvo ahí esperándome. Si yo hice un compromiso con Él de verlo en las mañanas y orar y postrarme con Él, el día que yo no me levanto, ahí está esperándome. Y yo decía, híjole, Señor, perdóname, mira ahora a qué hora me levanté. Y Él dice, no importa, aquí estoy porque te amo. Pero yo reconozco que tengo que esforzarme más aún. Si quieres arrebatar más bendiciones este año, mis hermanos, tienes que esforzarte más. Dios quiere bendecirnos, ¿o no? Y lo ha hecho. Pero yo te pregunto, ¿estás conforme con lo que tienes? ¿O quieres más? Y no te hablo de dinero. Yo quiero más de Dios. No sé tú, cuál sea tu anhelo de conocerlo y de amarlo. No podemos y no debemos seguir la corriente del mundo. Mis hermanos,
Dejemos de estar festejando Reyes Magos, Santa Clauses, partiendo roscas y echándole muñecos y diciendo todavía tonterías de que te toca el día 2 de la Candelaria los tamales. Eso no es de nosotros. Yo no te digo que no comas rosca, ¿va? Pero que me digas que vas a hacer tamales el día 2, ¿en qué estamos inmersos? Nos estamos dejando llevar por la corriente y eso no está bien. Yo te invito a que no sigamos la corriente de este mundo, que tu no sea un rotundo no, así como el mundo le dio un no a Jesús, tu no sea un rotundo no al mundo. La gente sigue riéndose de Jesús, sigue despreciando su sacrificio. Así que entendamos que el mundo va camino al despeñadero, va camino a la perdición, y lo estamos viendo a través de todas las leyes que van en contra de la palabra de Dios. Y que debido a estas consecuencias se ha generado en la gente una actitud de rebeldía, de soberbia y de nepotismo, ¿verdad? De hacer lo que cada quien quiera, ¿verdad? Te dicen ahora haz lo que quieras para que tú seas feliz, haz lo que tú quieras. No te importe que aplastes al de al lado, no te importe que lastimes a otra persona. Eso es lo que la gente está promoviendo. Pronto las consecuencias, mis hermanos, de esta actitud se dejarán ver con mayor fuerza e intensidad. Acuérdense de lo que le digo, este año veremos cosas en todo el mundo tremendas. Dios no quiere enviar juicio, al contrario, quiere que todo el mundo se salve, ¿o no? Dice, yo he venido para que ningún alma se pierda, para que Dios quiere que vengan al conocimiento de la verdad. Pero el mundo no quiere, el mundo se resiste y vamos a ver cosas más absurdas. Pero ¿sabe qué? Dios ofrece la oportunidad, pero casi nadie quiere. Prefieren a cambio enfrentar las consecuencias de su maldad. ¿Ha escuchado a personas que dicen, sí, no me importa que me vaya al infierno? Y que, pues bueno, no soy salvo y ya no me importa. Ah, bueno, está bien. Yo creo que tampoco les han explicado qué es el infierno. Porque si supieran qué es el infierno, yo que nadie quisiera estar ahí. Así que Dios insiste, Dios nos advierte que vienen juicios repentinos y muy dolorosos para el mundo entero. Muy pocos, mis hermanos, lo creerán. Muchos hasta se reirán ante esta acción justiciera de Dios. Es tiempo de cambiar. Que este año sean tiempos de cambios para ti. ¿Qué te falta cambiar? ¿Qué necesitas esforzarte para tener una mejor vida espiritual? Y también llamar a otros para que lo hagan. Quiero concluir con 3 citas bíblicas, mis hermanos. Vamos a leerlos juntos. Dice, así ha dicho Jehová: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios sigue en espera de que el mundo se vuelva a Él. Aunque se ha manifestado al mundo, cada año celebran lo mismo, nos da la oportunidad de cambiar y el mundo sigue exactamente igual. Pocos son los que escuchan y cambian. La siguiente escritura dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, entendidos, sabios, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Eso se va a cumplir, mis hermanos. Veremos las ciudades desoladas, muchas personas sufriendo, y veremos cómo los campos fértiles se estarán convirtiendo en desiertos. Lo estamos viendo en el campo. Habrá falta de agua, y no nada más en el estado, en el mundo entero. Recordarán que la siguiente guerra será por agua, y se están cumpliendo muchas de las profecías. Así que concluyo con esto. Mirad también,
por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Se acuerdan que decían en los tiempos de Noé que la gente se casaba, hacía festejos, estaban felices, y cuando empezó a llover y se empezó a inundar, ya no hubo tiempo, la gente pereció? Que no seamos esas personas, mis hermanos, que lo dejemos a la negligencia. Al contrario, pídele a Dios que este año sea tu mejor año de crecimiento espiritual, que Él pueda volverte a enamorar y que tú tengas ese anhelo de adorarle verdaderamente con tu vida, con tus bienes, con todo lo que eres, con todo lo que Él te ha dado, con tu familia, y que sea un año de plenitud espiritual. Pónganse en pie, mis hermanos. Vamos a leer de manera unísona esta última lámina. Amada Iglesia Shalom, Dios nos invita a volvernos a Él, que nos postremos en adoración a su Hijo Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Cierra sus ojos. Padre amoroso, gracias, Señor, por esta amada iglesia. Gracias por cada familia que la conformamos. Te pedimos, Dios, para este inicio de año, además de nuestros propósitos, que seguramente ya mis hermanos los han manifestado a través de su proyecto de vida, que nuestra vida sea una verdadera y constante adoración a ti, Señor, a tu Hijo Jesucristo. Queremos ser instrumentos de tu amor. Queremos verdaderamente, Señor, que nuestra vida sea plena en adoración y en gratitud a ti. Transfórmanos y elévanos, Señor, a esa calidad de vida espiritual, que nosotros podamos seguirte adorando y reconociendo como nuestro suficiente Salvador, pero especialmente como nuestro Señor, el Rey de Gloria, hoy y siempre, hasta el final de los siglos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.